Hola chicos, chicas, opositores, opositoras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este tu canal, El Rincón del Tecai. Bien, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Nosotros por aquí seguimos con más temario y con más ganas de seguir trabajando para que probáis esas oposiciones y esas pruebas libres tan ansiadas por vosotros. Bueno, un recordatorio principal, como siempre. Aquí se me ha olvidado poner pues eso, que en el Rincón del TKE tenemos tanto clases particulares como simulacros de exámenes, curso personalizado para pruebas libres y oposiciones hecho por nosotros, de más de 600 preguntas y temarios completos, ¿vale? Pregúntanos sin compromiso, que te vamos a responder. ¿Dónde? Nos puedes preguntar al rincón 2@gmail.com o al número de 624-223-379. Nos están quedando para las clases, lo único que deciros que para las clases particulares nos están quedando muy poquitas plazas. Entonces, bueno, para que lo sepáis, los que estáis ahí decidiendo sí o sí, que, que nos quedan poquitas plazas y que por lo tanto pues tendremos que priorizar a los que primero nos escriban. Y nada, una vez dicho esto, muchas gracias por ver nuestros vídeos, por supuesto, antes de comenzar. Y hoy vamos a ver un tema en el cual es muy importante y hay que tenerlo muy clarito, ¿vale? Para de cara a cualquier tipo de examen o oposición de auxiliar de enfermería. Por supuesto, ni que decir tiene que nos ayuda muchísimo si nos dais un like y un comentario o suscribir dándole a la campanita, compartiéndonos con amigos, etcétera, para que cada vez esta comunidad se vaya haciendo más grande y así podamos estar para todo el mundo, porque al final YouTube enseña a cierto tipo de personas y muchas veces se queda como ahí, entonces si compartierais a alguien que le viniera bien, nosotros estaríamos encantados. Y nada, hoy vamos a ver un tema muy importante, como he dicho, que es el de las constantes vitales, ¿vale? Una videoclase no va a ser muy larga, pero bueno, son cosas que hay que saber, ¿vale? Entonces, constantes vitales en auxiliar de enfermería. Pues una introducción, una pequeña introducción de qué son las constantes vitales. Pues estos son parámetros que nos permiten valorar el estado fisiológico de un paciente y detectar alteraciones tempranas en su salud. El auxiliar de enfermería, ¿qué debe hacer? Medir, registrar e informar correctamente esos valores, ¿vale? Por eso lo he puesto en negrita, porque es muy importante esto, ¿vale? Medir, registrar e informar. Los objetivos de aprendizaje ahora mismo, al finalizar la clase, el alumno tendrá que ser capaz de definir qué son las constantes vitales y su importancia clínica. 2. Conocer los valores normales en adultos, niños y ancianos. 3. Describir los pasos y técnicas correctas. 4. Identificar alteraciones y saber qué hacer frente a ellas. ¿Vale? Las constantes vitales principales. Bueno, pues tenemos la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial y la saturación de oxígeno. Esto es fundamental, ¿vale? La temperatura corporal, la definición es el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor del cuerpo, ¿vale? Del cuerpo. Los valores normales en adultos serían entre 36 y 37,5. Febrícula sería desde 37,5 y 38. Fiebre más de 38. Hipotermia menos de 35. Esto a veces puede variar incluso dependiendo de qué libro. Por eso siempre os recomiendo que compréis los temarios completos con nosotros porque viene todo actualizado. Esto a veces cambia un poquito porque obviamente, tampoco, también depende mucho si toman la temperatura rectal o una temperatura axilar o una temperatura oral. Entonces siempre hay que tener muy presente de dónde se toma, ¿vale? Las vías de medición, pues como he dicho, oral, axilar, rectal, timpánica, frontal. Los materiales, pues tendríamos un termómetro digital, porque ya sabéis que los de mercurio ya están en desuso porque son bastante tóxicos y han visto que generan cáncer, ¿vale? Entonces, pues porque al final lo absorbe la piel y es muy malo. Timpánico o infrarrojo.
Errores comunes, no esperar tras la ingesta del líquido caliente o frío. O la mala colocación del termómetro porque, bueno, pues pueden variar, ligeramente o no la temperatura. En el pulso, la definición que tenemos en el pulso, ¿esto qué es? Es la expansión rítmica de una arteria por la contracción del corazón. Expansión rítmica de una arteria por la contracción del corazón. Los sitios donde se pueden palpar el pulso, ¿cuáles son? El radial, que es el más usado, el carótido, el carotídeo, perdón, este, el braquial, el femoral, el pedio. Hay bastantes zonas. Los valores normales de la frecuencia cardíaca en reposo serían estos. En adultos, entre 6 y 100 pulsaciones por minuto. En niños, 80 y 120 pulsaciones por minuto, ligeramente más alto. Y en lactantes, bastante más alto, entre 100 y 160 por minuto. Los aspectos que habría que valorar en el pulso serían frecuencia, ritmo, si es regular o irregular, y la amplitud que tiene, ¿vale? Las técnicas, pues hay obviamente que usar, seguro que todo el mundo lo hemos hecho, usar dos, tres dedos, nunca el pulgar, y contar siempre 30 segundos y una vez que lo contemos se multiplica por 2 para que nos dé estos valores que tenemos aquí, ¿vale? Siempre multiplicar por 2 y esperar 30 segundos, esos valores. Ahora pasamos a la respiración. ¿Qué es la respiración? Pues es el movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, ni más ni menos. Los valores normales en un adulto serían 12, 20, en niño 20-30 respiraciones por minuto y en lactantes 30-40 respiraciones por minuto. ¿Vale? Aspectos a observar. Pues la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo. ¿Vale? Si hay esfuerzo hay disnea. ¿Vale? Disnea es pérdida de oxígeno cuando respiramos. Técnica. La técnica es contar discretamente mientras se palpa el pulso para que el paciente no altere su ritmo. Muchas veces cuando estamos intentando palpar o sea, ver la respiración, pues muchas veces no nos damos cuenta de que ese paciente está nervioso, agitado y puede alterarnos y por lo tanto em, ver un valor que no es, no es crónico en ese paciente, ¿vale? La presión arterial. La definición aquí sería que es la fuerza que ejerce la sangre, esto es muy importante, ¿vale? La sangre contra la pared arterial. Los valores normales en adulto, la óptima 12,8, ¿vale? Hipotensión menor de 90, 60 y la hipertensión mayor de 140, 90. Estos niveles, por supuesto, tenemos que tenerlo muy presente porque habría que avisar a la enfermera o al intensivista internista para que lo valore, ¿vale? Se lo tienen que poner algún tipo de medicación o no. Los materiales, pues un tensiómetro, manual o digital, o un fonendoscopio si es manual. Nosotros eso no lo hacemos, ni utilizamos el fonendoscopio, eso lo utilizan los médicos. Los enfermeros tampoco. Las técnicas básicas. Para el manual, colocar el manguito a nivel del brazo, 2-3 centímetros, importante, por encima del pliegue del codo. Esto es muy importante saberlo, ¿vale? 2. Inflar hasta 20-30 milímetros por encima del pulso desaparecido. 3. Desinflar lentamente y escuchar. 1. El ruido de Kolokov, que sería la presión sistólica. Y 2. La desaparición del ruido presión diastólica. Entonces, una vez sabemos esos dos, podremos determinar la presión arterial. ¿Vale? Y por último, dentro de lo más importante de las constantes vitales, tenemos la saturación de oxígeno SpO2. SpO2, esto lo vais a ver mucho cuando empecéis a trabajar y nos lo van a pedir mucho, porque es muy importante tener una buena saturación de oxígeno para que ese paciente, y nos da muchísimas pistas, ¿sabes? Nos da muchísimas pistas sobre un paciente. Pues un paciente con EPOC que está desaturado, sabemos que, y que, por ejemplo, ha empezado con el EPOC y no es crónico todavía, pues tiene mucho riesgo de que pueda entrar en parada o pueda eh, hacer cosas raras. Entonces, es siempre muy importante saber el pulso de ese paciente. Definición, pues sería el porcentaje de oxígeno transportado por la sangre, ¿vale? Valores normales
En adultos sanos 95-100 y todo lo que sea por menor de 90 es hipoxemia. Aunque es menor de 95 ya hay que avisar al enfermero. Materiales, pues se usa un pulsiosímetro, a veces suele ser un pulsi conectado al monitor o a veces simplemente es un pulsiosímetro sin estar conectado a ningún sitio. Precauciones. Con las uñas pintadas, importante, esto es muy importante saberlo, aunque parezca una tontería, porque a veces no toma el pulso cuando tiene un paciente las uñas pintadas, no lo toma bien. El frío, la mala perfusión, pues puede alterar la lectura, claramente. Pasamos al registro de las constantes vitales. Pues siempre hay que anotar fecha, hora, valor, vía de medición y observaciones. Usar la hoja de enfermería o el sistema digital que tengamos, en este caso en la Comunidad de Madrid utilizamos el Selene. Eh, Comunicar, obviamente, como hemos dicho antes, inmediatamente valores alterados de la persona al personal de enfermería o médico. Casos prácticos para vosotros. Paciente adulto con fiebre de más de 38,5, ¿qué tomarías? Paciente anciano con temperatura, perdón, con una presión de 90-50, ¿qué debes hacer? Niño con un 140 de pulso, ¿es normal o es patológico? Vale, esta pregunta os la he preparado aquí. ¿Por qué? Porque quiero que me la respondáis en comentarios a ver qué tanto sabéis sobre esto o qué tan claro os ha quedado o no el temario, ¿vale? Conclusión, las constantes vitales son el lenguaje del cuerpo, ¿vale? Y saber las medidas con precisión permite detectar complicaciones a tiempo, garantizar la seguridad y, por supuesto, brindar el cuidado un cuidado de calidad al paciente. Una evaluación rápida, ¿vale? Para que tengamos algún tipo de test, para que sepáis cómo os pueden hacer las preguntas en un examen. Y ya os las tengo respondidas, pero bueno, para que os hagáis son 3 preguntitas simplemente para que sepáis cómo pueden haceros las preguntas sobre este tema. Pues vamos a la 1. El valor normal de frecuencia respiratoria en un adulto es 12-20, ¿vale? Lo hemos visto antes. 2. La primera aparición del ruido Korotkov corresponde a la presión diasistólica. Y 3. Una saturación de oxígeno de 85 que indica un valor normal. No, porque hemos dicho que era por entre 95 y 100. Bien. Entonces, esa descartada. Hipertensión. No tiene nada que ver la hipertensión con la saturación de oxígeno, por lo tanto nos quedaría una hipoxemia, ¿vale? Tendríamos falta de oxígeno en la sangre. Pues nada, chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y por supuesto, no os olvidéis de daros like y responder estas preguntitas que os he dejado, que son muy importantes para de cara a cualquier tipo de evaluación, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso y os espero en el siguiente vídeo con con otro temario muy interesante para que podáis aprobar. Chao, chicos.